Salinas Pliego y TV Azteca son tan corruptos que si el día de hoy Claudia Sheinbaum les condonara todos los impuestos y les diera un megapaquete de publicidad oficial, el día de mañana todos los noticieros de TV Azteca estarían hablando maravillas de la 4T. No me digas. Es decir, desde el génesis de TV Azteca es corrupto y es ilegal. El propio nacimiento de Azteca es criminal. Periodistas y analistas tunden a Salinas Pliego, TV Azteca, Ciro Gómez y Amaru Campos. Está con nosotros por primera vez en este espacio Manuel Pedrero. Maestro. Y también está mi querido César Huerta. La oposición no deja de humillarse, de caer, hacernos reír, de hacer todo un show. Yo creo que era lo que queríamos, ¿no? Disfrutando lo votado. Decidir. Si usted quiere que le estén dando a tole con el dedo constantemente y siguiendo lineamientos que a alguien más se les marca, entonces no vea TV Azteca. Estamos en un punto en el que si no fuera, gracias a Dios, que estamos pegados al país más poderoso del mundo, que levantó la mano y está quitando las capas de la cebolla de una por una del narcotráfico, de todo el mugrero y lo que realmente pasa en nuestro país, no estaríamos enterados de todo esto que está sucediendo. Y este último diciendo que gracias a Dios que estamos cerca de Estados Unidos. Hay que recordar que quienes firmaron un pacto criminal de silencio fueron los medios de comunicación para que la gente justamente no se enterara de lo que estaba pasando, de las atrocidades de la guerra que se declaró en nuestro país. Y que además también fue por ellos que no se supo que en realidad los enemigos de esa guerra no eran los grupos criminales, no eran los narcotraficantes, era el pueblo. Tú ya das un buen ejemplo con el pacto de silencio, pero hay que recordar esa icónica entrevista que le hace a Adela Micha con preguntas tan incómodas que le realizó a Salinas Pliego. Y al final, ya cuando le estaba peluceando, ya estaba a punto de irse, le pregunta, oye, ¿y a todo esto, hay línea en tu empresa? ¿Hay una línea editorial? Y Salinas Pliego, sí, sí hay línea. ¿Cuál es la línea? La mía. Y aquel que no sigue esa línea es calle. Entonces, cuando hablan de censura, porque la presidenta Claudia Sheinbaum emite una opinión que la verdad debería de ser considerada también por la Organización Mundial de la Salud, que es no veas TV Azteca, pues es un asunto de salud mental, de autoestima, de amor propio, de respeto a los derechos humanos. Exacto. Porque ellos están defendiendo su derecho a la libertad de expresión y lo hacen en una concesión pública, en una televisora privada, lo hacen en programas de radio, lo hacen en Twitter, lo hacen en Facebook, porque nunca, jamás les ha interesado el derecho de acceso a la información por parte de las audiencias, porque la audiencia también merece un nivel mínimo. A mí me choca este término de estándares mínimos de ética. No existen los estándares mínimos de ética, existe la ética y punto. Estas ventanas de cortinas de humo mediáticas, TV Azteca, que ahora se presenten todos en cadena nacional, todos al coro, al unísono, a decir que la presidenta está dando una orden, que está dando la orden de no verlos, es de risa loca. Que además es una presidenta con toda esa legitimidad, tiene el derecho de opinar, el derecho de expresarse y el derecho de decir no vean televisión azteca. Claro, ellos quisieran un presidente, una presidenta como en el pasado, que fuera como Peña Nieto, el payaso de las cachetadas, ¿no? Que todos le pegaban, que todos le tiraban en los medios, que lo, al último que lo casi. trataban como... Sí, claro, pero ellos quisieran eso. O personajes sometidos. Recordemos la campaña que hizo TV Azteca con Cuauhtémoc Cárdenas. Y ya usan incluso a sus comentaristas de fútbol para salir a atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos, en realidad, son los que no tienen libertad de expresión adentro. Solo faltó que alguien hiciera una señal de auxilio en Venga la Alegría. Era un auténtico funeral, por Dios. Y si lo hacen desde esos espacios que salen a las 8 de la mañana, a las 12 del día, es porque quieren llegar a un público como son las amas de casa para empezar a manipular a poblaciones que históricamente no les han importado a ellos. No es como que en este país haya existido un azotamiento por una pandemia mundial y al conductor de un noticiero estelar se le haya ocurrido decir desobedezcan a las autoridades, salga usted de su casa ese. O sea, eso existió y la respuesta en ese momento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue un apercibimiento. Que no vuelva a pasar, por favor. Yo no vi ni a La Torre, ni a López San Martín, ni a Villalbazo, ni a Mónica Garza, ni a Patricia Chapoy, ni a Pedro Sola. Yo no vi a nadie de los que trabaja para Salinas Pliego decir algo que era nota mundial. Claro. El segundo mexicano que más, bueno, no, miento, el primero mexicano que más aparecía en las listas, en el expediente, era Salinas Pliego. Bueno, Epstein tenía acciones en bonos de Televisión Azteca y esa relación económica con el poder jamás se dio a conocer en las pantallas Azteca. Entonces, yo sí disiento en algo con Sandy. Sí son la resistencia senil, pero terminan siendo resistencia al final de cuentas. Los mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos digan qué vemos y qué no vemos. Resulta que la señora Sheinbaum, con la cara de mudada, dice una cosa tan fuera de lugar para el sitio. TV Azteca no provoca los problemas. No, TV Azteca es parte de los problemas del país, que todavía no se solucionan, como lo decíamos anteriormente, el derecho
el acceso, el derecho a la información. El problema es que ellos son el problema, son parte de un problema estructural, y no solamente de derecho a la información, sino de no pagar impuestos, ¿no? ¿No? Y recordemos una cosa, el que está en contra de la libertad de expresión es Salinas Pliego, porque tiene demandado al propio Jorge Gómez Naredo, a Hans, a Vicente Serrano y a un montón de compañeros. Ellos están en contra A Víctor de la Aramuru libertad, también, Víctor También lo Aramuru, tiene. La de Catrina la libertad Norteña. de expresión. ¿Y qué? ¿Eso no lo van a decir? Que, a ver, Pati Chapoy, el programa que esta señora tiene y dirige desde hace muchos años es semillero de las peores violencias que se puedan imaginar y lo acabamos de ver. ¿Cómo es posible que ellos se digan perseguidos y que no tienen libertad de expresión y el señor Pedro Sola pueda hacer una imitación de esa forma o una burla de esa forma a Muy nuestra grosera la presidenta? presidenta, sí. Los gobiernos de derecha se les da muy bien el autoritarismo y no pasa absolutamente nada. Pero a un gobierno de izquierda haces algo así y se te vienen encima todos, ¿no? A ver, bueno, para empezar me gustaría decir algo sobre Pedro Sola, ese tan destacado economista Sí. de la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay que olvidar que, ¿quién fue su compañero de clases? Carlos Salinas de Gortari, por cierto, en la Facultad de Economía allá en la UNAM. Y al final de cuentas, pues todos los nexos con el que el propio Salinas de Gortari le hace un favor a su otro tocayo, Salinas Pliego, a través de su hermano, para darle un préstamo de 29.7 millones de dólares. Es decir, desde el génesis de TV Azteca es corrupto y es ilegal. El propio nacimiento de Azteca es criminal, porque se financió la compra de Azteca cuando Salinas estaba dando a todo a precio de remate a través del tráfico de influencias y creando la nueva clase oligárquica de este país. Pues también fue un negocio redondo, porque entre la triangulación de recursos entra el factor Raúl Salinas. Y en una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, ya bastante, hace muchos años, Ciro todavía tenía cabello, le dice a Raúl Salinas... Tenía dignidad. Tenía dignidad. No, a ver. Es más importante que el cabello. Sí, claro. Uno veía a Ciro Gómez Leiva en CNI, en Era otra Canal cosa. 40. Otro. Era otra cosa, sí. Sí. Otro. Hasta da Bueno, él cosas estaba en raras, contra del ¿verdad? chiquihuitazo. Claro, al igual que Jorge Fernández Menéndez, y a la semana ya los dos estaban trabajando para Salinas Pliego. Y en la entrevista le dice, oye, ¿le diste un préstamo, un crédito? Sí, de 29.7 millones de dólares. ¿Y ya te lo pagó? Dice que No me lo ha O sea, pagado. es deudor desde el inicio. Desde ¿no? el inicio tú, pero a ver, Bueno, ladrón. el Ladrón, génesis, sí, ladrón. pues, incluso es un negocio familiar. Lo dice su papá, Hugo Salinas Price, en su libro de memorias, que la mejor forma para que Electra empezara a brindar ese en todo el país, y lo dice tal cual, era la evasión de impuestos. Claro, no podríamos, ¿y cómo le hizo pero- Salinas para llegar entonces a lo que es ahora, no? Pues tuvo que ser ayudado por medio de la corrupción, porque Salinas Pliego no tuvo la concesión Es ni en que- el sexenio de AMLO ni Es que hasta mucho antes. y lo de Salinas Pliego es parte de un proyecto de la creación de una oligarquía y del control absoluto de todas las áreas de la vida nacional. A pesar de haber firmado que va a pagar en abonos y todo esto, yo lo veo como rico más pato y no va a querer No, por soltar el supuesto. dinero. ¿eh? Ya Bueno, viste. Lo que se habla es que se cometió una ilegalidad, pero no la cometiste tú. No. A ver, tienes una cuenta de banco y tienes 100 pesos en la cuenta de banco. Sacas de tu cuenta 2 pesos y te quedan 8. Queda que vida. Oye, César, como que ahí las cuentas están mal, ¿no? Bueno, imagínate, si eso hace con el dinero imaginario, ¿qué no hará con el dinero real? de El presupuesto Chihuahua? público. Bueno, O sea, público. ya lo vimos, lo despilfarró en las entrevistas a modo. Bueno, esa era una entrevista a modo. Es que es impresionante cómo con cada entrevista se iba hundiendo más. Yo no sé si los asesores que tienen, ¿verdad? Más bien la odian. Esta decadencia neuronal, intelectual de nuestra oposición es terrible. Su figura se ha ido consolidando, creo, no sé qué opines, como la mayor opositora del país. Junto a ella, hoy, otros panistas, priistas, emesistas lucen diminutos. Aparece un personaje muy fuerte. En la oposición, un personaje, Manuel, que no existía hace un mes. Es correcto. Fortuna. Ciro ya saló a Maru Campos. Porque voy a decirles una cosa. En vísperas de la elección de 2024, vean ustedes lo que dijo Ciro Gómez Leiva de Xóchitl Gálvez. A ver. Dijo, es una figura disruptiva, valiente y la mejor candidata para la oposición, la más competitiva. Pues ya es la candidata del gobierno estadounidense, del Sí. gobierno gringo. De entrada, ya anunció el PAN que van a hacer una mega marcha en Chihuahua para poder respaldar a Maru Campos. Desconozco si va a haber agentes de la CIA. Maru ha incrementado la deuda del estado de Chihuahua en niveles estratosféricos. Sí. O sea, le aumentó 16 puntos, anda por el orden de 64 mil millones de pesos. Ay, caray, O sea, es la mitad de lo que costó el Tren Maya en su primera fase. Ese es el nivel de deuda del estado de Chihuahua. ¿Por qué no la vemos en TV Azteca esa nota? Pues, Sí, se supone. ¿Alguien sabrá por qué? esta noche en hechos, a lo mejor ni con ayuda de los Estados Unidos, ni con los agentes de la CIA, han logrado reducir la violencia en Chihuahua. Y no solamente eso, es el estado más violento del país en este momento. La oposición tiene dos graves problemas, tiene muchos, pero dos que yo veo muy estructurales. Uno, que
siendo ellos gobierno, no solucionaron lo que la 4T está solucionando. Por eso es que tienen el repudio tan grande y como nunca antes, una identidad partidaria por los suelos, ¿no? Al contrario de Morena, que tiene en las encuestas, ganaría, pero por mucho, la Cámara de Diputados, la mayoría de las gubernaturas, y en identidad partidista, oye, 40% no es nada despreciable, ¿eh? No es nada despreciable. Ahora, hay otro gran problema que tiene la oposición, que están queriendo llenar los zapatos del mejor opositor que ha existido en la historia de este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Y ahí sí, perdón, ¿no? Pero ni cómo ayudarte. No va a Entonces, pasar. vemos a una persona que ni siquiera puede hablar sin un teleprompter, como se les da mucho a los panistas, ya se acuerdan de Xochitl Gálvez, es que se me fue el prompter, vemos una persona así. ¿Cómo crees que va a llegarle siquiera a los talones de una presidenta Bueno, como ni la siquiera doctora? le va a llegar a los talones a Xochitl Gálvez. No le va a... Si el PAN retiene Chihuahua, No creo. Va a ser por un milagro. No, y sería un golpe fuerte y le daría oxígeno en cierta forma para apuntalar a Maru hacia 2030. Pero si pierde, ¿Se acabó? se acabó la carrera de ahí también y la narrativa que están construyendo la Maru Campos. No, y se acaba la caja chica Sí. de todos estos, los que estás pasando. Bueno, de ¿dónde? todos los medios de Creo que ya comunicación. poco a poco se les va- Por eso le están Sí. defendiendo con Fíjate. todo. Poco a porque poco se les va a acaba ir. ya Y muy importante el dato chicas. que dio Manuel de cuánto es la deuda que tiene el estado de Chihuahua. O sea, En su conferencia mañanera, a que se tome nota en el gobierno sobre las reuniones de comunicadores con la Embajada de Estados Unidos, como si fuera un delito. Bueno, en la otra parte del video justamente habla de lo que tú fuiste a hacer a la mañanera, Sí. de decirle a la presidenta que te había llegado incluso a ti un mensaje, pero que habíamos visto cómo pues les había llegado y se habían tenido estas reuniones. Esta es la conversación. Esta es la conversación, es totalmente real y es, a ver, lo voy a poner aquí, no los voy a videollamar. A ver. Está verificada la cuenta. Hola, Ron, ¿no? Pero es la verdadera, pues. Sí, es o sea, la el verificada. mensaje existe. Eso para aclararlo, ¿no? Es Porque importante eso. querían desvincular, deslegitimar la intervención, diciendo que para empezar ni siquiera existía la conversación. No, Exclusiva. la conversación existe. Bueno, pues ver a la presidenta Sheinbaum pidiéndole a la gente que no vea TV Azteca, ahora sí nos retrató con muchísima claridad la crisis política por la que está atravesando el gobierno de México en este momento. Cuando Andrés Manuel López Obrador y la misma Claudia Sheinbaum se convirtieron en el sistema y les tocó enfrentar los cuestionamientos de cualquier lógica informativa, pues con muy poca madurez y menos oficio político, el sistema, es decir, su sistema, decidió responder en la forma en la que lo está haciendo, con ataques, descalificaciones. Verdaderamente que pobrecitos de TV Azteca, ¿eh? Son unas verdaderas víctimas. Todo Cuando el presidente López Obrador incluso hizo los programas sociales, él estaba súper a favor. ¿Por qué? Porque no había Banco del Bienestar. Y O sea, sin todo se Banco Azteca. distribuía a través del Banco Azteca. política. Por supuesto que le convenía a Salinas Pliego estar del lado de López Obrador, porque lo que buscaba en realidad era que le perdonara y le condonaran los impuestos. Lo que pasa es que López Obrador no hace amistades con traficantes de influencias. Salinas Pliego y TV Azteca son tan corruptos que si el día de hoy Claudia Sheinbaum les condonara todos los impuestos y les diera un megapaquete de publicidad oficial, el día de mañana todos los noticieros de TV Azteca estarían hablando maravillas de la 4T. No me digas. Ah, ¿Y Pati claro. Chapoy también? Y Pati Chapoy ¿Y también. los de Venga la Alegría? Todos. Venga la Ya no, Todos, ya no todos. estarían tristes. Son tan corruptos que dejarían todo esto atrás si tan solo el gobierno de la 4T se diera a la extorsión y al chantaje. El problema es que para que la corrupción de ese nivel funcione, Claudia Sheinbaum tendría que ser igual de corrupta que él. Exacto. Y por eso es que no se entiende. Exacto. sí, Nos creo vamos que en un la minuto. principal ruptura que tuvieron ellos fue la ruptura ideológica, precisamente. Ya rápidamente una entrevista de Salinas Pliego que dice, la mayor felicidad de un ser humano debe de ser en ser millonario, en hacerse rico. Y él se ha hecho rico y él ha hecho su fortuna a través de empobrecer a la gente, empobrecerla con créditos, empobrecerla ideológicamente, con televisión basura. Y la propuesta que nos trajo el presidente y ahora la presidenta son justamente de salir de ese hoyo Sí. ideológico. ¿A qué Salinas Pliego le vamos a creer? Al que también en una entrevista dijo que López Obrador era honesto, que él sabía que era honesto y que de verdad era austero, o el que hoy hace esas acusaciones de Andrés Manuel López Obrador. O y el de que la iba a Cuarta la IFA Transformación. a hablar maravillas de la IFA. No creyeron en la separación del poder político y el económico. y ahí están las Pensaron, consecuencias. pensaron que era una broma, Ah. pensaron que era un discurso político, No. pero claramente hubo un gran divorcio. Pero López Obrador nunca engañó a nadie, ¿eh? Sí, mira, esa es la hipocresía de la que hablo. Allí liderazgos del PAN de la Ciudad de México, de todo el país, llegaron a Chihuahua a las 11 de la mañana sin ningún problema, hoy sábado, y nadie los molestó. El gobierno no cerró las carreteras, no abrió boquetes en el camino para reparar fugas de agua instantáneas, así espontáneas. Eso es lo que me molesta de la prensa, que esas cosas no se critican, miserables, que les vaya bien. Y también TV Azteca, dice, todo lo que dijeron es cierto, todo lo que dijeron. Si yo lo dije en otro, no sé si la estaba diciendo fuera de cámaras, y lo sabes tú también perfectamente, estos son tan miserables que si en este momento Claudia hiciera las paces con este evasor fiscal y le condonara todos los impuestos y le regalara miles de millones de pesos en publicidad, al día siguiente, por órdenes de allá de arriba,
hablarían maravillas. Ventaneando, Venga la Alegría, todos esos programas mugreros de TV Azteca hablarían maravillas del gobierno. Pues no fue este evasor fiscal al AIFA cuando estaba a media construcción a decir que era de primer mundo y que de una gran visión. Ese es el problema. O sea, yo no estoy criticando que veas TV Azteca, yo critico a TV Azteca. Si tú quieres ver TV Azteca está bien, pero no puede ser que le creas a un hombre, a una televisora que está siempre en paz con el gobierno, siempre y cuando lo deje en paz y no le cobre impuestos. Mira lo que está pasando en Puebla. Le van a embargar bienes, le van a embargar inmuebles porque no está pagando multas al gobierno de Puebla. Eso es lo que pasa. Tiene toda la razón aquí Manuel Pedrero, César Huerta, Sandy Hernández y Jonathan Pérez. Es imperativo que estas voces se escuchen en más espacios. Por favor, compártelo para que la gente entienda cuál es el otro lado de la moneda y no nos quedemos con la versión de Loret de Mola, la de Ciro Gómez, que la pone como presidenciable a Maru Campos. Espero que sea presidenciable, si no va a la cárcel, para que le pase lo mismo que a Xóchitl Gálvez y la mandemos al basurero de la historia. Dime qué piensas.